Mi suegra y yo íbamos camino al banco para depositar $1.000.000. Mientras ella estaba en el baño, una cajera me deslizó en secreto una nota. Huye. Aterrada, fingí un fuerte dolor de estómago y corrí a casa de mis padres para hacer una llamada. Cuando mi suegra llegó más tarde a casa, la escena que la esperaba hizo que su rostro palideciera. Aquella mañana, el cielo estaba inusualmente sombrío. Nubes oscuras y amoratadas se acumulaban sobre la ciudad, prometiendo un aguacero. El aire era pesado, como si aplastara los pasos de los peatones. Mi suegra, Carol, llevaba despierta desde el amanecer. El sonido de sus zapatillas arrastrándose de un lado a otro, interrumpido por el ruido de su limpieza, me hizo imposible seguir durmiendo. Aunque me había acostado tarde cuadrando las cuentas de nuestro negocio, la voz de Carol retumbó por las escaleras, apurándome para ir al banco. Clara, ¿ya estás despierta? Date prisa, o nos quedaremos atrapadas en una fila larguísima y estaremos allí todo el día. Bajé arrastrando los pies y vi a Carol abrazando contra el pecho una bolsa de lona azul oscuro. Tenía las manos apretadas alrededor de las asas, como si temiera que alguien se la arrebatara. Dentro de esa bolsa estaba todo nuestro futuro, $1.000.000 en efectivo, ordenados cuidadosamente en fajos de papel. Era el sudor y las lágrimas que mi marido y yo habíamos invertido en nuestro pequeño negocio de muebles a medida durante los últimos 5 años. También incluía los $3.000 que mis padres me habían dado como regalo de boda, dinero que nunca me había atrevido a tocar. Mi marido, Ethan, ya estaba vestido y sentado a la mesa de la cocina. Cuando me vio, se levantó de golpe y tomó las llaves del coche. Tú y mamá, tened cuidado, sí, dijo. Tengo una reunión temprano con un proveedor, así que no puedo llevaros. Llámame cuando terminéis y pasaré a recogeros. Sus ojos evitaron los míos por un segundo, pero asumí que estaba distraído por el trabajo y no le di importancia. Durante todo el trayecto en Uber hasta el banco, Carol no aflojó ni un instante su agarre sobre la bolsa. Cada pocos minutos la palpaba por fuera, sintiendo el grosor de los fajos de dinero, mientras sus labios se movían en silencio calculando tasas de interés. Se volvió hacia mí con una voz tan dulce que me recorrió un leve escalofrío. Clara, cariño, he estado pensando. Cuando hagamos el depósito, pongamos la cuenta de ahorros a mi nombre. Los mayores solemos recibir tasas preferenciales, mucho mejores que las que os ofrecen a vosotros los jóvenes. Fruncí ligeramente el ceño, con una vaga sensación de inquietud deslizándose dentro de mí. La mayor parte de ese dinero provenía de mi propio esfuerzo y de nuestro trabajo conjunto. ¿Era buena idea ponerlo a nombre de mi suegra? Me negué con suavidad. No creo que sea necesario, mamá. Es mejor que esté a nuestro nombre para las operaciones del negocio. Si la empresa necesita capital rápido, así es más fácil retirarlo. No quisiera molestarte con idas y venidas. El rostro de Carol se ensombreció al instante. Su actitud amable desapareció, reemplazada por un resentimiento abierto. ¿Qué? Espetó. ¿Tienes miedo de que te robe el dinero? Lo estoy guardando para esta familia. Cuando yo no esté, todo será tuyo y de Ethan igualmente. No es como si pudiera llevármelo a la tumba. En el Liberty Trust Bank, el aire acondicionado frío me hizo estremecer. Para ser un día entre semana, estaba silencioso, con solo unas pocas cajeras trabajando tras los gruesos cristales. Carol me arrastró directamente a la ventanilla número 3, donde estaba una mujer de unos 30 años, de rasgos afilados y el cabello recogido en un moño impecable. Carol lanzó la bolsa sobre el mostrador. Quiero abrir un depósito a plazo de 1 año con esto, anunció, con la barbilla en alto, a mi nombre. Estuve a punto de protestar, pero ella ya había colocado su carné de conducir sobre el mostrador. Me lanzó una mirada que era a la vez un desafío y una orden, y dudé. La cajera, cuyo identificador decía Grace, levantó la vista hacia Carol. Luego sus ojos se posaron en mí, deteniéndose un segundo más de lo necesario. Había algo en su mirada, parte escrutinio, parte compasión. Cuando Grace empezó a introducir los fajos de dinero en la máquina contadora, el zumbido preocupante llenó el silencio tenso. De repente, Carol se llevó la mano al estómago, con el rostro retorcido de dolor. ¡Ay!
Dios mío, el estómago, gimió. Ese desayuno grasiento de esta mañana me ha sentado fatal. Clara, vigila bien el dinero. Tengo que ir al baño. Y con eso, se apresuró hacia los baños al final del pasillo, dejándome sola frente al mostrador mientras contaban todos nuestros ahorros de vida. Me quedé allí, retorciéndome las manos, sin saber cómo manejar la situación sin armar un escándalo. En cuanto Carol desapareció de la vista, la máquina se detuvo. Grace levantó la mirada y escaneó rápidamente el vestíbulo para asegurarse de que nadie estuviera mirando. Luego, con un movimiento rápido, sacó un pequeño papel doblado de debajo de una pila de documentos. Se inclinó hacia adelante y deslizó la nota por la ranura del cristal hasta mi mano, que descansaba sobre el mostrador. Fue un gesto relámpago. Su voz fue apenas un susurro, pero cada palabra sonó clara como el cristal. No hagas preguntas. Toma esto y vete ahora. Huye. Me quedé paralizada, con el corazón golpeándome el pecho, cerrando instintivamente la mano alrededor del papel. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. 2 palabras duras, escritas con urgencia, me golpearon como un puñetazo. Huye. Esta cuenta está marcada. Debajo había un número de teléfono. El corazón me martilleaba, amenazando con salirse. Respiraba a trompicones. Miré a Grace, pero ella ya había vuelto a su actitud profesional, tecleando como si nada hubiera pasado. Sus ojos, sin embargo, se desviaban nerviosos hacia el baño, una advertencia silenciosa. Mi intuición gritaba que estaba atrapada en un plan terrible y que, si no salía de allí de inmediato, lo perdería todo. Justo entonces escuché el arrastre de los zapatos de Carol por el pasillo. Estaba regresando. En ese instante, mi instinto de supervivencia tomó el control. Me llevé las manos al estómago, me doblé y solté un grito teatral. ¡Ah! Me duele. Mamá, me duele muchísimo el estómago. Mi grito resonó en el banco, haciendo que el guardia de seguridad y otros clientes se giraran a mirar. Carol volvió corriendo, pero en lugar de preocuparse por mí, sus ojos fueron directos al montón de dinero sobre el mostrador antes de ladrar. ¿Y ahora qué? Hace un minuto estabas bien. ¿Estás fingiendo para salirte de esto? Exprimí unas lágrimas de dolor, con el rostro convertido en una máscara de agonía. No, hablo en serio, jadeé. Siento como si me estuvieran apuñalando. Puede ser el apéndice. Mamá, necesito ir al hospital ahora mismo. Me apoyé con todo el peso sobre el mostrador, forzando a mis piernas a temblar y a que el sudor perlase mi frente, aunque era un sudor frío de puro terror. Carol me miró con sospecha, chasqueando la lengua con fastidio. ¡Qué molestia! Ya casi hemos terminado. ¿No puedes sentarte y esperar a que firme los papeles? Al oír la palabra firmar, una ola de pánico me inundó. Si firmaba, el dinero desaparecería oficialmente. Me enderecé de golpe, actuando como si el dolor fuera insoportable, y aparté su mano. No puedo esperar. Tengo que ir a urgencias ahora mismo. Tú quédate aquí y ocúpate de tu dinero. Dicho eso, agarré mi bolso con mis documentos personales más importantes y salí corriendo hacia la puerta como un ciervo asustado. Carol se quedó paralizada un segundo antes de reaccionar y correr tras de mí, gritando: vuelve aquí, no hemos terminado. ¿A dónde vas? Pero yo ya estaba parando un taxi que se detenía en la acera. Salté dentro, cerré la puerta de golpe y la bloqueé al instante. El barrio antiguo del lado sur, en la avenida Jefferson. Por favor, rápido, le dije al conductor, con la voz aún temblorosa. No me atreví a ir a nuestra casa, donde Ethan me estaría esperando. No me atreví a ir a un hospital, temiendo que Carol me encontrara y armara una escena. El único refugio que se me ocurrió fue la casa de mis padres, el último puerto seguro que me quedaba. Mientras el taxi se alejaba, vi a Carol en la acera, pisoteando el suelo de furia, con el rostro rojo de rabia. Dentro del coche, intenté calmarme. Mis manos, resbaladizas de sudor, apretaban el teléfono. Temblando, marqué el número de la nota. Tras unos tonos eternos, alguien respondió. Una voz baja y urgente sonó al otro lado. ¿Clara? Soy Grace.
Estoy en el almacén. Grace, ¿qué está pasando?, logré decir. ¿Por qué me dijiste que huyera? Su voz estaba cargada de preocupación. Escucha con atención. La mujer con la que ibas, Carol, vino ayer. Configuró una transferencia automática. Solicitó que, en cuanto se complete el depósito del $1.000.000, la cantidad íntegra se transfiera de inmediato a una cuenta a nombre de Vanessa Dubois. La orden está preautorizada. En cuanto el dinero entra, desaparece. Me zumbaban los oídos. El mundo empezó a dar vueltas. Vanessa Dubois. El nombre me era desconocido, pero tenía una frialdad definitiva. Era una trampa meticulosamente planeada por mi marido y mi suegra para robarme el dinero. Me engañaron para llevarlo al banco y desviarlo en secreto a otra persona. Las lágrimas me corrían por el rostro, calientes y amargas. Miré por la ventanilla del coche las calles llenas de gente, pero solo sentía una soledad profunda y helada. Toda mi confianza, todos mis años de sacrificio, habían sido pagados con esta traición cruel y devastadora. Irrumpí en casa de mis padres como una fugitiva huyendo de una tormenta. El rostro ceniciento, la respiración corta y errática. Mis padres estaban en el salón tomando café. Al verme así, se levantaron alarmados, haciendo tintinear las tazas sobre la mesa. Mi madre corrió hacia mí, frotándome la espalda con su mano cálida. Clara, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Pareces haber visto un fantasma. Antes de que pudiera explicar nada, mi teléfono vibró con violencia dentro del bolso. El tono era estridente. Miré la pantalla. Hice menos de 3 kilómetros, parpadeaba con insistencia. Debajo, una notificación mostraba 20 llamadas perdidas en los últimos 15 minutos. Menos de media hora después, el rugido de una motocicleta rompió la calma de la calle. Ethan y Carol irrumpieron en el jardín. Carol, sin siquiera quitarse el casco, chilló. Clara, ¿dónde está? ¿Qué te estás escondiendo aquí? ¿Intentando huir con el dinero después de ese numerito patético en el banco? Mi padre frunció el ceño y se levantó, su figura delgada irradiando la autoridad serena de un profesor jubilado. Carol, por favor, cálmese. Sea cual sea el problema, entré y lo hablamos con tranquilidad. No hace falta gritar en el jardín para que lo oigan todos los vecinos. Carol entró dando pisotones, arrojó su bolso sobre la mesa y miró alrededor como un halcón buscando presa. Ethan la siguió, sudoroso y enrojecido. La mirada que me lanzó no mostraba preocupación por mí, solo sospecha y rabia. ¿Qué es esto, Clara?, dijo, intentando sonar calmado, pero con la voz tensa. Saliste corriendo del banco dejando a mi madre sola. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? ¿Dónde está el dinero? Dámelo para ir a terminar el depósito. Me encogí detrás de mi madre, mirando al hombre con el que había compartido cama durante 5 años. De pronto era un extraño aterrador. Respiré hondo y decidí poner a prueba la advertencia de Grace. El dinero ya está depositado, dije, con voz débil pero clara. Firmé el resguardo justo antes de que empezara el dolor. Me llegó el mensaje de confirmación, así que vine a buscar mi tarjeta sanitaria. ¿No miraste el teléfono, mamá? Lo transferí directamente a tu cuenta. Durante un segundo, el salón quedó en silencio. Luego sus rostros cambiaron de forma dramática. El ceño furioso de Carol se disolvió, sustituido por un destello inconfundible de triunfo codicioso. Buscó su teléfono con desesperación. Ethan, igual de ansioso, se lo arrebató de la mano y deslizó el dedo frenéticamente por la pantalla buscando la notificación. Segundos después, su sonrisa desapareció, reemplazada por una furia pálida y creciente. Se giró hacia mí con los ojos encendidos. No hay ninguna notificación, gruñó. La cuenta está vacía. ¿A quién crees que engañas, Clara? En ese momento, al ver cómo sus expresiones pasaban de la agresión a la avaricia y luego a la decepción amarga, los últimos restos de confianza que me quedaban se hicieron añicos. Entendí que para ellos yo no era una esposa ni una nuera, solo un premio gordo que querían repartirse. El aire en el salón de mis padres estaba cargado de tensión.
El silencio tras la acusación de Ethan era asfixiante. Entonces, otro vehículo frenó bruscamente fuera. Jessica, mi cuñada de lengua afilada, irrumpió en la casa con un chándal y una camiseta manchada, el pelo revuelto. Al verme, me señaló con el dedo y gritó: «Tienes mucha cara, Clara. Engañar a mi madre mayor en el banco y luego intentar largarte con el dinero a casa de tus padres. Gente tan descarada como tú la he visto a montones». Jessica se lanzó hacia mí intentando arrebatarme el bolso que apretaba contra el pecho. Su comportamiento agresivo hizo jadear a mi madre. Mi padre no se contuvo más. Golpeó la mesa de cristal con la mano, haciendo que todos se sobresaltaran. Se puso de pie y señaló la puerta con voz atronadora. ¿Esto es un mercado? Esta es mi casa. Mi hija está enferma y nadie le pondrá una mano encima aquí. Si continúan causando disturbios, llamaré a la policía. La firmeza de mi padre hizo que los tres retrocedieran. Jessica se apartó murmurando insultos. Al ver que la intimidación no funcionaba, Carol cambió de inmediato a su papel de víctima ensayado. Se dejó caer en una silla, golpeándose los muslos y llorando lágrimas de cocodrilo. «Ay, cielo santo, he dado mi vida por mis hijos, preocupándome por todo, y así me tratan mis consuegros, como a una ladrona. Yo solo estaba preocupada por Clara cargando tanto efectivo. ¿Y si lo perdía o la robaban? Es todo nuestro futuro. No es que lo quisiera para mí». Sollozaba mientras espiaba entre los dedos, pero solo recibió silencio frío y miradas decepcionadas. Ethan, viendo el espectáculo de su madre, se acercó con voz conciliadora, aunque sus ojos no se apartaban de mi bolso. «Vamos, Clara. Mamá solo estaba preocupada. Dame el dinero. Me lo llevo a casa. Tú quédate aquí unos días descansando. No estoy enfadado contigo». Lo miré y vi una hipocresía nauseabunda. Apreté el bolso con fuerza. No me encuentro bien. Me ha bajado la tensión. Estoy mareada. El dinero está en un lugar seguro. Deberíais iros a casa. Cuando me recupere, me ocuparé de ello. Por favor, no me presionéis. Creo que me voy a desmayar. Mi madre, al ver mi palidez real, intervino y me ayudó a ir a la habitación de invitados. Luego se volvió hacia ellos. «Tenéis que iros y dejarla descansar. Sus finanzas son asunto suyo. No permitiremos que nadie la intimide en nuestra casa». Ante la postura firme de mis padres, se marcharon a regañadientes. Antes de salir, Ethan me lanzó una mirada amenazante y susurró: «Más te vale pensarlo bien, Clara. No me obligues a ponerme duro». El ruido de los vehículos se desvaneció, devolviendo la calma a la casa. Pero dentro de mí empezaba a gestarse una tormenta mucho mayor. Esa noche, cuando mis padres dormían, no pude pegar ojo. La imagen de la nota arrugada con la palabra «huye» me perseguía. Me levanté en silencio, me vestí de oscuro y salí por la puerta trasera como una fugitiva. El lugar de encuentro era una pequeña cafetería mal iluminada en un callejón tranquilo. El aire húmedo de la lluvia aumentaba el misterio. Me senté en un rincón, con las manos alrededor de un té caliente, pero el frío me calaba los huesos. Observaba la puerta con nerviosismo. Minutos después, entró una mujer con gabardina y mascarilla. Miró alrededor y se dirigió a mi mesa. Al bajarse la mascarilla, la reconocí al instante. Era Grace, la cajera. Y entonces recordé algo más. Había sido mi compañera de instituto, la chica que se sentaba delante en cálculo y siempre me pedía la goma. Grace me tomó la mano. Estaba tan fría como la mía. «Clara, me alegra tanto que llamarás», dijo con urgencia. «He estado muy preocupada todo el día. ¿Te das cuenta de que vives rodeada de lobos?». Sacó el móvil y me mostró una captura de su ordenador del banco. La información sensible estaba ocultada, pero el contenido era claro. Era una orden de retirada preautorizada. El beneficiario era un nombre totalmente ajeno, Vanessa Dubois. «Hace 3 días», explicó, «Carol vino con una mujer joven embarazada. Se notaba que se conocían bien. Carol le acariciaba el vientre, hablando del nieto.
Dijeron que era para enviar dinero a su nuera para cuidados prenatales. Supuse que la embarazada eras tú. No fue hasta esta mañana, al verla contigo y observar su comportamiento agresivo, cuando sospeché y revisé el expediente. El nombre Vanessa Dubois resonó en mi mente como un trueno. Nunca había oído a Ethan mencionarla, pero supe que era la clave de toda esta pesadilla. La voz de Grace bajó, cargada de compasión. Llevo mucho tiempo en este negocio, Clara. Reconozco un plan de vaciado de activos cuando lo veo. Su plan era impecable. En el momento en que ese dinero entrara en una cuenta de ahorros a nombre de Carol, el sistema lo barrería automáticamente hacia la cuenta de Vanessa. Para cuando te dieras cuenta, ya sería demasiado tarde. Legalmente, no tendrías ningún recurso, porque la cuenta estaría a su nombre. Ella podría darle su dinero a quien quisiera. Habrías perdido ese $1.000.000 en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé allí, paralizada en un silencio absoluto, y por fin las lágrimas calientes se desbordaron, trazando caminos alados por mis mejillas. Así que los reproches de Carol y la falsa preocupación de Ethan eran parte de una obra elaborada para quitarme todo antes de echarme a la calle. Ese $1.000.000 no era solo dinero. Era nuestro sudor, nuestra confianza, todo el futuro que yo estaba construyendo para nuestra familia. Grace me apretó la mano con suavidad. Clara, tienes que mantener la calma. Los escuché hablar. Creo que esa tal Vanessa es la jefa de contabilidad en la empresa de tu marido. Deberías revisar tus otros bienes, como tu casa. Me temo que esta cuenta de ahorros no es lo único que quieren. La advertencia de Grace fue como un cubo de agua helada en la cara, sacándome de golpe del dolor. Sus palabras me resonaron en los oídos durante todo el camino de regreso. Revisa tus otros bienes. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a salir, llamé a mi primo Mark, asistente legal en un gran bufete de derecho inmobiliario del centro. Sonaba adormilado, pero al oír la seriedad en mi voz, prometió revisar nuestros registros de propiedad de inmediato. Los minutos pasaban como horas mientras esperaba. Me acurruqué en mi antigua habitación, mirando el teléfono, rezando para que mis sospechas fueran falsas, rezando para que a Ethan le quedara un mínimo de decencia. Pero mis esperanzas se hicieron pedazos cuando por fin sonó el teléfono. La voz de Mark pesaba con malas noticias. Clara, revisé los registros del condado. No pinta bien. El apartamento que tú y Ethan tenéis, y el terreno de 10 acres que comprasteis el año pasado fuera de la ciudad, ambos fueron transferidos al nombre de tu suegra, Carol Miller, hace 3 meses. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó sobre la cama. Las extremidades me pesaban como plomo. Me daba vueltas la cabeza. ¿Transferidos? ¿Cómo podían transferirse sin mi firma? Eran bienes del matrimonio. Entonces me golpeó un recuerdo de hace 3 meses, como una película a cámara lenta de mi propia ingenuidad. Ethan había llegado a casa con un montón grueso de documentos y una sonrisa enorme. Cariño, me había dicho, con la voz empapada en dulzura. La empresa necesita aumentar la línea de crédito para importar un gran cargamento de madera. El banco solo necesita que cerremos unos papeles y que revaloren las propiedades. ¿Me firmas aquí? Tengo que presentar esto antes de que cierren. En ese momento, confiando plenamente en él y viéndolo tan estresado, firmé mi nombre en cada línea que había marcado con lápiz, sin leer ni una sola página. Solté una risa amarga, con lágrimas de desprecio hacia mí misma corriéndome por la cara. Me reía de mi propia y patética ingenuidad. Enterrada en aquella montaña de papeles había una escritura de cesión. Yo misma había firmado renunciar a mis derechos sobre nuestras propiedades compartidas, permitiendo que Ethan lo transfiriera todo a su madre. Llevaban planeándolo desde hacía mucho tiempo, engordándome como a un cerdo para el matadero. El hombre al que más amaba me había engañado con maestría, me habían despojado de mi hogar y de mi tierra sin que yo lo supiera. Miré alrededor de la habitación en la que crecí, agradecida de al menos tener este lugar al que volver. Pero el dolor de la traición, de haber robado el trabajo de mi vida, era un peso físico en el pecho. Recordé la mirada triunfal de Carol ayer, la forma en que acariciaba la bolsa. Claro, ella ya tenía todas las cartas.
Sabía que lo único que me quedaba era ese $1.000.000 en efectivo, y estaba decidida a tragarse también eso. Me sequé las lágrimas, con la mirada endureciéndose. No podía quedarme aquí llorando. Había perdido mi casa, mi tierra, pero no iba a perder mi último resto de dignidad. Esta guerra apenas comenzaba. Tras una noche sin dormir, decidí que no podía esconderme en casa de mis padres para siempre. Eso sería admitir la derrota y entregarles mis bienes en bandeja de plata. Tenía que regresar a la boca del lobo, interpretar el papel de la esposa ingenua para ganar tiempo y reunir más pruebas. A la mañana siguiente, me puse un poco de maquillaje para disimular los ojos hinchados, respiré hondo para armarme de valor, y tomé un taxi de vuelta a la casa. Al entrar, el aroma intenso de sopa de pollo con fideos llenaba el aire, una escena extrañamente doméstica que no había visto en los 5 años que viví allí. Ethan estaba en la cocina, con un delantal, removiendo una olla grande. Cuando me vio, apagó el fuego de inmediato y vino hacia mí, con el rostro convertido en una máscara de preocupación exagerada. Me quitó el bolso, con una voz empalagosa. «¿Has vuelto?» Estaba muy preocupado. «Clara». No paraba de llamar, pero no contestabas. Quise ir a buscarte, pero temía que tus padres siguieran molestos. Me guió hasta una silla. ¿Sigues débil? Te hice sopa de pollo con hierbas. ¿Te viene bien? Miré a ese hombre que ayer me había fulminado con rabia y sospecha, y ahora hacía un giro completo. Contuve las náuseas y logré una sonrisa débil. Estoy mejor. Creo que fue solo tensión baja y estrés. Por favor, no te enfades conmigo. Ethan me ayudó a sentarme en el sofá y me puso delante un cuenco humeante. Un marido y una mujer no se enfadan entre ellos, arrulló, soplando una cucharada. Mamá ayer se calentó un poco. Pero ya sabes cómo son los mayores. Se preocupan. No se lo tengas en cuenta. El dinero es nuestro esté donde esté, ¿no? Lo tenga ella o lo tengas tú, es lo mismo. Ya estaba llevando la conversación de nuevo al punto central. Su mano descansó sobre mi hombro y lo frotaba con suavidad, pero yo sentía el cálculo en ese contacto. Bajé la cabeza, fingiendo comer la sopa, que me sabía tan amarga como el veneno. Cuando terminé, Ethan se sentó más cerca. Entonces, susurró. Ese $1.000.000 que trajiste de vuelta, ¿por qué no vamos a depositarlo ahora? El negocio necesita ese capital de trabajo para el pedido de madera. No es seguro tener tanto efectivo en casa. Lo sabía. Toda esa amabilidad dependía de ese dinero. Dejé la cuchara dentro del cuenco y puse una expresión de profundo arrepentimiento. Ay, no. Se me olvidó por completo decírtelo. Ayer, de camino a casa de mis padres, me asusté tanto llevando tanto dinero encima que me detuve en un cajero cerca de su casa y lo ingresé todo en mi cuenta personal. La cara de Ethan se descompuso, pero enseguida forzó una sonrisa. Bueno, está bien. Una transferencia es incluso más rápida. ¿Puedes transferirlo ahora a la cuenta de la empresa? Lo necesitamos ya. Negué con la cabeza, con gesto abatido. Ese es el problema. Entré en pánico. Puse mal el PIN 3 veces y me bloquearon la tarjeta. El banco dijo que tardarán de 3 a 5 días laborables en desbloquearla, y además me dejé el carné de conducir en casa de mis padres. Ethan se levantó de golpe del sofá, incapaz de ocultar la frustración. Clara, ¿cómo puedes ser tan descuidada? Te bloquean la tarjeta por un simple ingreso. ¿Y ahora de dónde sacamos el capital? Viéndosele por las grietas su verdadero rostro bajo la fachada de marido preocupado, tuve que contener una sonrisa. Este juego del gato y el ratón acababa de empezar. Para calmar su enfado creciente, volví a interpretar a la esposa sumisa, prometiendo que iría a casa de mis padres a por mi identificación lo antes posible. Ethan subió las escaleras dando pisotones. Unos minutos después bajó vestido para salir, diciendo que tenía que ver a un proveedor para pedir una ampliación de crédito. Me dijo que me quedara en casa y descansara. Cuando su coche salió del garaje, no sentí alivio. Mis sospechas sobre los secretos que ocultaba solo se hicieron más fuertes. Esa noche, Ethan llegó tarde, apestando a alcohol.
Tiró las llaves en la encimera y se tambaleó hacia el baño, mascullando insultos sobre clientes difíciles. Cuando empezó a sonar la ducha, caminé de puntillas, agarré sus llaves con el corazón latiéndome como si yo fuera la ladrona, salí al garaje y abrí la puerta del coche en silencio. El olor abrumador a colonia masculina y humo rancio de cigarrillo me golpeó. Era el coche de mi marido, pero se sentía ajeno. Empecé a registrar todo, cada compartimento, buscando una pista sobre Vanessa. La guantera estaba vacía, salvo por recibos viejos de gasolina y paquetes de cigarrillos arrugados. Estaba a punto de rendirme cuando vi el reposabrazos de la consola central. Estaba ligeramente levantado, no encajaba como siempre. Lo abrí con cuidado y encontré un pequeño compartimento bajo el forro. Dentro había un móvil negro de esos desechables, de los de batería larga, buena señal y lo más importante, casi imposibles de rastrear. El tipo de teléfono que un hombre usa para hablar con su amante. Me temblaban las manos al cogerlo. La pantalla se iluminó con una notificación de un mensaje sin leer. Abrí la bandeja de entrada. Las palabras en la pantalla fueron como agujas clavándose en mi corazón. El contacto estaba guardado como menos de 3 kilómetros. Los mensajes eran tan groseros y descarados que costaba creerlo. Cariño, ¿ya le sacaste el millón a esa vieja bruja? El bebé no para de dar patadas. Necesito la entrada para el SUV nuevo esta semana para poder ir a mis citas. Otro mensaje, enviado esa misma tarde. Recuerda hacer tu papel. No dejes que sospeche. En cuanto tengamos el dinero, pedimos el divorcio y la echamos de la casa para siempre. Estoy harta de esconderme. Las lágrimas me nublaban la vista mientras leía esas palabras venenosas. Me mordí el labio para no sollozar en voz alta. Así que no era solo una aventura. Ethan estaba esperando otro hijo, el nieto que su familia deseaba desesperadamente. Saqué mi propio teléfono y, con manos temblorosas, fotografié cada mensaje, uno por uno, y luego dejé el móvil exactamente donde lo había encontrado, alisando el forro encima. Me quedé sentada en el coche mucho rato, respirando el olor de la mentira, preparándome para lo que tenía que hacer después. Cuando volví al dormitorio, Ethan roncaba fuerte, completamente inconsciente. Me acosté en el borde más alejado de la cama, y una ola de asco me recorría cada vez que miraba su cara dormida. A la mañana siguiente, fingí que iba a comprar, pero en realidad fui a una biblioteca para usar un ordenador y buscar a Vanessa Dubois. Las únicas pistas eran que era la contable en la empresa de Ethan y que estaba cerca de mi cuñada Jessica. Entré en el Facebook de Jessica y me puse a bajar por meses de publicaciones, y allí estaba, en una foto de un restaurante elegante de hace 3 meses. Jessica había etiquetado a una mujer joven de cara redonda y piel impecable llamada Vanessa Dubois. Abrí su perfil. Era una galería de vida lujosa, bolsos de diseñador, vacaciones caras y, sobre todo, fotos que documentaban una barriga de embarazo cada vez más grande. Lo que me dejó helada fue ver a Carol y a Jessica en tantas de esas imágenes. En una foto de una cena familiar acogedora, Carol le servía comida a Vanessa, con una sonrisa enorme. Miraba a Vanessa con una adoración amorosa que jamás me había mostrado a mí. En los comentarios, Jessica había escrito: mi futura cuñada es la más bonita. ¡Qué ganas de que llegue mi pequeño sobrino! Vanessa respondió: gracias, tía Jess. Tú y mamá Miller me estáis mimando muchísimo. Leí esos intercambios sintiéndome como un fantasma invisible, borrada por completo de su imagen de familia feliz. Ya la habían aceptado como la verdadera nuera, solo porque llevaba el hijo de Ethan, algo que yo no pude darles después de 5 años de matrimonio. La recibían, la colmaban de regalos, pagados con el dinero que Ethan y yo habíamos ganado juntos. Mientras yo me dejaba la espalda trabajando, ellos disfrutaban la vida con ella. Recordé todas las veces que Carol decía tener dolor de espalda para librarse de cocinar, obligándome a volver a casa después de un día largo y esclavizarme en la cocina. Resultó que estaba ocupada cuidando a su preciosa nueva nuera. Entendí con amargura que, para ellos, yo no era más que una máquina de dinero, una herramienta para usar y tirar. La crueldad de Carol no era solo por el dinero. Era por cómo pisoteaba mi dignidad,
conspirando con la amante de su hijo para destruirme, todo por un nieto. Cerré el portátil, con el corazón frío como ceniza. Todas mis esperanzas de familia y afecto estaban muertas. Sabiendo quiénes eran mis enemigos y hasta dónde llegaba su depravación, comprendí que solo una prueba irrefutable me permitiría darles la vuelta al tablero. Entré en Internet y pedí un dispositivo de escucha diminuto, profesional, con batería de larga duración y conexión Wi-Fi. Llegó esa misma tarde. Cuando la casa estuvo vacía, lo probé y busqué el escondite perfecto. El salón era donde Carol y Jessica pasaban horas cotilleando. Elegí un sitio bajo la mesa de centro, oculto a la vista, y lo fijé con cinta de doble cara. Esa tarde dije que iba a ver a una amiga, pero en realidad me fui a una cafetería tranquila a 2 calles, me puse los auriculares y activé la aplicación de escucha en mi teléfono. El corazón me latía con anticipación. Alrededor de las 4 de la tarde, escuché la puerta principal abrirse, seguida del parloteo alegre de Carol y Jessica. Sonaban contentas, como si vinieran de compras. Carol se dejó caer en el sofá con un suspiro. Dios, me están matando los pies. Pero valió la pena comprar todas esas cositas para el bebé. ¿A que sí? Jessica soltó una risita. Mamá, estás malcriando a Vanessa. Por cierto, Clara todavía no ha soltado el dinero. No para de poner excusas. No crees que sospecha algo, ¿verdad? La voz de Carol, afilada y rebosante de desprecio, crujió en mis auriculares. ¿Sospechar qué? Esa chica es idiota. Conozco a las de su tipo. Adora el suelo que pisa Ethan. Con 4 palabras bonitas. Hará lo que sea. Solo se está haciendo la tacaña, intentando aferrarse un poco más. Hizo una pausa. Dile a Ethan que siga apretando. En cuanto consigamos ese millón, buscaré pelea con ella, la acusaré de irrespetuosa y la echaré. Luego Ethan presenta el divorcio, y asunto limpio. Los bienes están todos a mi nombre. Que demande lo que quiera. Se irá sin nada. Bien merecido por estéril. Jessica intervino, encantada. Eso es, mamá. Quítatela de encima. No soporto verla con esa cara triste. Cuando Vanessa se mude, esta casa por fin tendrá vida. Y con un nieto en camino, nuestra familia estará verdaderamente bendecida. Cada palabra era un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Apreté los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas. Pero el dolor me mantenía enfocada. Ya había terminado de ser una víctima. Mi paciencia solo les había dado más oportunidades de hacerme daño. Me juré que pagarían por cada palabra cruel que dijeron hoy. En los días siguientes, nuestra casa se transformó en un escenario donde todos interpretábamos nuestros papeles miserables. Yo enterré mi dolor y me puse la máscara de esposa sumisa, esperando el momento adecuado. Y entonces, la última actriz de esta tragedia hizo su entrada. Un sábado por la mañana sonó el timbre. Ethan fue a abrir con un entusiasmo poco habitual. Entró una joven muy maquillada, con un vestido de embarazada elegante que no ocultaba su barriga prominente. Clara, dijo Ethan, con un tono increíblemente casual. Esta es Vanessa, la nueva jefa de contabilidad de la empresa. Ha venido a revisar unas cifras de impuestos de fin de año, y quería saludar a mamá. Miré a la mujer, la misma del teléfono secreto. Me recorrió de arriba abajo con una expresión de lástima mezclada con desprecio, y luego me dedicó una sonrisa empalagosa. Hola, Clara. He oído tanto sobre ti por Ethan y la señora Miller. Lo que más me repugnó fue la reacción de Carol. La mujer que siempre se quejaba de dolores y achaques, de pronto se movía con una agilidad sorprendente. Corrió a ayudar a Vanessa a sentarse en el sofá, acomodándole cojines detrás de la espalda. ¡Ay! Pobrecita. Trabajando tanto estando embarazada. Ten cuidado de no pasarte. Arrulló mientras pelaba una naranja y le daba un gajo directamente a Vanessa. Se quedó mirando la barriga de Vanessa con un anhelo descarado, una mirada que jamás me había dedicado en 5 años. Vanessa tomó la naranja y, con total calma, se echó el pelo hacia atrás para dejar ver una leve mancha de pintalabios en el cuello de la camisa de Ethan.
Era una marca que estaba segura de que había dejado a propósito justo antes de entrar. «Qué amable es usted, señora Miller», dijo, con la voz goteando falsa modestia. «Me recuerda a lo que siempre decía mi madre. Una mujer que no puede tener hijos es como un árbol muerto en la casa, solo ocupa espacio. Estar embarazada cansa, pero cuando pienso en darle a esta familia un heredero, todo vale la pena». Sus palabras fueron un dardo envenenado directo a mi infertilidad. Me senté frente a ellas, apretando los puños para que no me temblaran. Observé su función retorcida de familia feliz, suegra cariñosa, marido atento, amante embarazada, mientras yo, la esposa legal, era tratada como un mueble indeseado. Me levanté murmurando una excusa sobre prepararte para ocultar mis ojos llenos de lágrimas. Pero cualquier resto de sumisión ya había muerto. Se atrevieron a meter a su amante en mi casa para humillarme bajo mi propio techo. Muy pronto se arrepentirían de subestimarme. La aparición de Vanessa pareció acelerar la codicia de mis suegros. Se les acabó la paciencia. Esa tarde, mientras yo lavaba los platos, escuché un golpe fuerte en el salón, seguido de los gritos frenéticos de Ethan. Salí corriendo y encontré a Carol tirada en el suelo, agarrándose el pecho, jadeando, con la cara retorcida de dolor. Ethan estaba a su lado, frotándole el pecho. «Clara, ¿a qué estás esperando? Mamá está teniendo un infarto. Trae las sales aromáticas». Fui a por ellas, pero mi mente iba a mil. Carol tenía la tensión un poco alta, sí, pero nunca un problema cardíaco así de grave, y esa misma mañana estaba perfectamente bien, deshaciéndose en halagos con Vanessa. Ethan la ayudó a incorporarse, con la voz cargada de pánico fabricado. «Mamá, aguanta. Te has puesto mala de tanto preocuparte por el dinero. Clara, tenemos que llevarla al hospital para una operación de corazón inmediatamente. El doctor dijo que puede costar hasta $1.000.000. Carol gimió, entreabriendo los ojos para mirarme con odio. «Me estoy muriendo. El pecho me va a explotar. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Déjame morir y ya está». Era un intento descarado y patético de presionarme para que les diera el dinero y salvarle la vida. La vieja yo habría entrado en pánico y se lo habría entregado todo, pero la nueva yo lo vio clarísimo. Con calma, saqué el teléfono y, en vez de abrir la app del banco, marqué el 911. Ethan lo vio y se asustó. «¿A quién estás llamando? Dame el dinero y cojo un taxi a un hospital privado. Para cuando llegue una ambulancia, estará muerta». Lo miré a los ojos, con la voz fría. «Está en estado crítico. Un taxi sería demasiado peligroso. Una ambulancia tiene paramédicos y equipo. Pueden atenderla allí mismo. Lo más importante es su vida. Ya nos preocuparemos por el dinero después». 15 minutos más tarde, el aullido de la sirena llenó la calle. 2 paramédicos entraron con una camilla, le tomaron la tensión y le auscultaron el corazón y los pulmones. Carol, atrapada en su propia mentira, siguió gimiendo, pero el sudor de su frente era de miedo, no de dolor. El paramédico joven se quitó el estetoscopio, con gesto confundido. «Esto es raro», dijo mirando las lecturas. «La presión está un poco elevada, seguramente por estrés, pero el ritmo cardíaco y la respiración son completamente normales. No hay señales de infarto ni de fallo cardíaco agudo. Parece un caso leve de vértigo. Solo necesita tumbarse y descansar. No hace falta ir al hospital». Ese diagnóstico fue una bofetada para Ethan y Carol. Ethan se quedó de piedra, rojo de vergüenza. Carol dejó de gemir al instante. Se incorporó y carraspeó de forma torpe para tapar la humillación. «Ah, ¿sí? Yo de verdad pensaba que me iba. Debo haberme preocupado hasta enfermar». Los miré y por dentro se me escapó una pequeña sonrisa. Su actuación torpe había terminado en un fracaso humillante. Después del numerito del falso infarto, el ambiente en la casa se volvió insoportable, tenso, helado. Como ya no podían engañarme con sustos de salud, recurrieron a la guerra psicológica, al desprecio, a silencios que asfixiaban. Yo sabía que me quedaba poco tiempo. Tenía que mantenerlos tranquilos unos días más, mientras el abogado de mi padre finalizaba la demanda y pedía el bloqueo de bienes.
Así que decidí lanzar un anzuelo. Sabía que no podrían resistirse a un caramelo envenenado. Esa noche, llamé a la puerta de Carol. Estaba contando sus joyas y las escondió rápido al verme entrar, con la cara agria. Me acerqué bajando la cabeza, fingiendo remordimiento. Mamá, he estado pensando. El paramédico dijo que tu tensión alta es por estrés, y me siento fatal. El dinero no lo es todo. Lo importante es la familia. Saqué de mi bolsillo una libreta bancaria azul y la dejé sobre la mesa delante de ella. Estaba a mi nombre, con un saldo exacto de $1.000.000. Los ojos de Carol se encendieron como luces largas. La agarró de golpe, pasando las páginas, con los dedos temblorosos acariciando las cifras como si fueran reliquias sagradas. Su actitud cambió en un segundo. Sonrió de oreja a oreja. Eso está mejor. Ya sabía yo que mi nuera era una chica buena y sensata. Esta es la decisión correcta. Clara. Yo solo lo guardo para el futuro de Ethan y el tuyo. ¿Qué haría una vieja como yo con $1.000.000? Apretó la libreta contra el pecho como si fuera un tesoro. Ethan, que miraba desde la puerta, soltó un suspiro de alivio. Entró y me dio unas palmaditas en el hombro. Eres la mejor, cariño. Hiciste lo correcto. Yo asentí sumisa y salí de la habitación, con una sonrisa fría en los labios. Lo que no sabían era que esa libreta no valía nada. Esa misma mañana había ido al banco, denuncié la original como perdida y me emitieron una nueva con un número de cuenta distinto. Según la política del banco, en el momento en que se reporta una libreta como extraviada, queda invalidada para cualquier operación. El dinero estaba a salvo. Ellos estaban celebrando un señuelo vacío. Su avaricia les cegó ante la posibilidad de que su dócil nuera hubiera aprendido por fin a defenderse. Con la libreta inútil en la mano, mis suegros bajaron la guardia por completo y mostraron su verdadera cara más rápido de lo que imaginaba. Vanessa empezó a venir más a menudo, ya no como invitada, sino paseándose como si la casa fuera suya. Una tarde, Carol no estaba y Ethan estaba trabajando, así que solo quedábamos Vanessa y yo. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando ella entró, bebiendo un vaso de zumo de naranja. Se apoyó en la nevera, mirándome con provocación abierta. «Cocinas bastante bien, Clara», ronroneó. «Ya veo por qué Ethan dijo que quizá valía la pena mantenerte como criada. Así nos ahorramos contratar ayuda». Dejé de cortar verduras y la miré con el rostro vacío. «¿Qué has dicho?». Soltó una risa burlona. «Ay, no te hagas la tonta. ¿De verdad creíste que entregando esa libreta te ibas a salvar? ¿Sabes cuántas veces Ethan y yo hemos estado en esa cama en la que duermes tú? Hazte un favor y lárgate ya, antes de que te tiren como basura». Su descaro era brutal. Me había robado al marido y el dinero, y ahora quería pisotear mi dignidad. Pero en vez de abofetearla, aunque mi instinto me lo gritaba, recordé el consejo de mi abogado. Sin que se notara, metí la mano en el bolsillo del delantal y pulsé el botón de grabar del pequeño dispositivo que llevaba encima a todas horas. Respiré hondo, fingiendo miedo. ¿Cómo puedes admitir eso? ¿No te da miedo el karma? Tú y mi marido estáis teniendo una aventura y queréis robarme mis bienes, ¿verdad? Al verme temblar, se creció, convencida de que yo estaba rota. Se inclinó hacia mí, susurrándome veneno. «Exacto, idiota. El karma no existe. El dinero es poder. La casa, el terreno, todo está a nombre de su madre. Y ahora ese millón también está en sus manos. Tú no tienes nada. Tú solo eras la gallina de los huevos de oro. Nosotras tenemos los huevos. Y ahora toca cocinar a la gallina. Cuando dé a luz al heredero de esta familia, verás lo que es el infierno de verdad». Cada palabra autoinculpatoria quedó capturada perfectamente por el dispositivo en mi bolsillo. Bajé la cabeza para ocultar el fuego en mis ojos, pero por dentro me recorrió una victoria fría. Su arrogancia sería su ruina. No dije nada más, solo volví a la tabla de cortar, y el cuchillo bajó con una fuerza nueva, decidida. Con la grabación en mi poder, supe que no podía pelear sola. A la mañana siguiente,
Usé la excusa de necesitar mi identificación para desbloquear mi tarjeta y fui a casa de mis padres. En cuanto los vi regando las plantas en el jardín, se rompió la presa de dolor acumulado. Corrí hacia mi madre y lloré en sus brazos como una niña. Cuando me calmé, dejé la grabadora sobre la mesa y le di a reproducir. En el silencio de su casa modesta, las burlas crueles de Vanessa y los planes malvados de Carol llenaron el aire. Mi padre, un hombre que había sido profesor toda su vida, escuchó con la cara roja, los puños cerrados, las venas marcadas en las sienes. Cuando terminó, golpeó la mesa. «Esos animales», rugió, con la voz temblando de rabia. «¿Qué se creen que es mi hija? Algo para usar y tirar». Mi madre lloraba, con el corazón hecho trizas. «Clara, vuelve a casa», suplicó. «Sal de esa casa. No seremos ricos, pero no dejaremos que pases necesidad. Esa gente te va a destruir». Miré a mis padres, con el corazón encogido, pero mi determinación era firme. Si me iba entonces, lo perdería todo. «No os preocupéis», dije, con la voz estable. «No voy a dejar que ganen. Ya perdí mi casa, mi tierra y mi juventud por esa familia. Voy a recuperarlo todo. Papá, necesito tu ayuda». La ira de mi padre se transformó en determinación. «Lo que haga falta, Clara. Venderé esta casa si hace falta para pagarte al mejor abogado. Vamos a pelear». Me incliné y le susurré mi plan para la próxima fiesta de cumpleaños número 70 de Carol, la trampa que iba a colocar para exponerlos delante de todos. Volví a la casa armada con fotocopias de mi identificación para mantener la farsa, y me recibieron con una calidez renovada. Creyendo que el millón ya era suyo, bajaron la guardia y concentraron toda su energía en la gran fiesta. Mandaron imprimir invitaciones horteras en cartulina dorada en relieve y las enviaron a todo el mundo, familiares, vecinos, socios de Ethan. Carol quería presumir del éxito de su hijo y, más importante, presentar oficialmente a Vanessa ante la sociedad. En una cena, Carol anunció: «Clara, para mi fiesta quiero una celebración enorme. Quiero invitar a Vanessa también. Al fin y al cabo, ha ayudado mucho en el negocio de Ethan, y está embarazada. Tenemos que mostrarle gratitud». Yo mantuve la vista en el plato. «Lo que tú creas mejor, mamá». Ethan vio mi docilidad y le lanzó a su madre una mirada triunfal. Unos días antes de la fiesta, Ethan me tiró un montón de tela. Era un vestido morado de poliéster, viejo y feo, que Carol no se ponía desde hacía una década. «Ponte esto», ordenó. «Van a venir invitados importantes. No quiero que te luzcas con un vestido llamativo. Y el día de la fiesta te quedas en la cocina y supervisas a los del catering. No salgas a saludar. Eres torpe. Seguro que se te cae algo y me avergüenzas». Sostuve el vestido, con el olor a naftalina picándome en la nariz. Quería esconderme como un secreto sucio para hacerle sitio a su amante. Quería convertirme en sirvienta en mi propia casa. No tenía idea de lo ridículo que sonaba. «Por supuesto, Ethan», dije, asintiendo obediente. «Me aseguraré de cumplir con mis deberes». Mi deber, pensé, de bajar el telón de toda vuestra farsa. En los días previos, la casa fue un torbellino. Mientras ellos corrían con decoraciones y pruebas de ropa, yo me preparaba en silencio para mi verdadero evento principal. Me reuní con el amigo abogado de mi padre, Leo, y cerramos la demanda. «Clara», dijo revisando las pruebas, «esto es más que suficiente para hundirlos, o como mínimo arruinarlos. Ya he solicitado un bloqueo urgente de bienes. El juzgado notificará el lunes después de la fiesta. No podrán mover ni un céntimo». También contraté en secreto un equipo profesional de sonido y vídeo, diciéndole a Ethan que quería una pantalla LED grande para poner un pase de fotos familiares como sorpresa para su madre. Él estaba encantado, alabando mi detalle. No sabía que esa pantalla no era para fotos familiares, sino para el estreno de una película devastadora sobre el verdadero rostro de su familia. Edité las grabaciones y los mensajes en un solo vídeo demoledor, listo para proyectarlo. La noche antes de la fiesta, me acosté junto al cuerpo roncando de Ethan, sintiéndome extrañamente serena. Las lágrimas habían desaparecido,
sustituidas por la paciencia fría de una cazadora esperando que salte la trampa. Disfruta tu última noche tranquila, pensé, porque mañana despertarás en una pesadilla hecha por ti. El domingo por la mañana, el vecindario temblaba con la música alta de nuestra casa. Un gran arco de flores estaba en la entrada, y una carpa enorme cubría todo el jardín trasero. Carol, con un vestido rojo de terciopelo escandaloso y cargada de joyas de oro, mis joyas de boda, las que tomó prestadas y jamás devolvió, recibía a los invitados con una sonrisa radiante. Vanessa llegó cerca del mediodía, bajándose de un coche de lujo con un vestido blanco impecable de embarazada. Carol corrió a recibirla como si fuera realeza. Ethan estaba a su lado, mirándola con adoración descarada. Los dos susurraban y reían, ignorando por completo mi existencia. Y yo, tal como estaba previsto, en la cocina, con el vestido morado viejo, el sudor pegándome el pelo a la frente mientras dirigía al catering. De vez en cuando, Ethan entraba furioso, no para ver si yo estaba bien, sino para gritar: ¿por qué va tan lenta la comida? Sacadla ya. Ni se te ocurra avergonzarme delante de mis invitados. Me mordí la lengua y asentí, apretando tanto las manos que casi aplastaba las verduras que lavaba. Grita lo que quieras, pensé. Esta es la última vez que me hablas así. La voz del presentador retumbó desde el jardín. Señoras y señores, es hora del momento principal. Por favor, reciban a la familia Miller en el escenario. Ethan se ajustó la corbata. Tú te quedas aquí abajo, me siseó. Ni se te ocurra enseñar la cara. Se dio la vuelta y se fue, dejándome entre platos sucios. Pero se equivocaba. Me arranqué el delantal, lo tiré a un rincón y saqué el pequeño mando de la pantalla LED. La música subió mientras yo salía por una puerta lateral y me quedaba en las sombras, observando el escenario iluminado donde las personas que habían destruido mi vida se empapaban de aplausos. Ethan tomó el micrófono, rojo de vino y emoción. Gracias a todos por venir a celebrar el cumpleaños número 70 de mi madre, empezó. No estaría donde estoy hoy sin ella, pero también tengo que agradecer a una persona muy especial, una verdadera salvadora. Señaló a Vanessa. Esta es Vanessa, nuestra jefa de contabilidad y mi ángel de la guarda. Cuando el negocio iba mal, ella estuvo a mi lado. Mi madre la quiere como a una hija y pronto nuestra familia recibirá de ella un regalo invaluable, la próxima generación que llevará el apellido Miller. Un murmullo recorrió a la gente cuando todas las miradas fueron a Vanessa y a su barriga. Ella se sonrojó con falsa modestia, pero una sonrisa triunfal se le dibujó en los labios. Carol tomó el micrófono después. Es verdad, dijo, con la voz cargada de emoción. He sido bendecida. Esta familia ha luchado con ciertos problemas durante años. Mi nuera, bueno, no hablemos de cosas tristes. Creí que me iría a la tumba sin sostener un nieto, pero el cielo me ha sonreído. Sus palabras me atravesaron. Me habían borrado en público, negando mis 5 años de sacrificio. Para ellos yo era un fracaso, un árbol estéril que había que cortar. Miré mi vestido miserable y luego el vestido de diseño de Vanessa. Ese contraste cruel encendió lo último de mi determinación. Apreté el mando y caminé con paso firme hacia el escenario. Mi aparición repentina, despeinada y con ese vestido apagado, hizo que el murmullo se apagara en seco. La cara de Ethan pasó de celebración a furia. ¿Qué estás haciendo? Seguridad, saquen a esa mujer del escenario, rugió. Pero mis primos, colocados entre el público por mi padre, formaron un muro humano e impidieron que nadie se acercara. Le arranqué el micrófono al presentador, que se quedó helado. Buenas noches a todos. Mi voz sonó, ya no tímida, sino afilada y clara. Soy Clara, la nuera de Carol, y la esposa de Ethan. Por el cumpleaños de mi suegra, yo también tengo un regalo especial que quiero compartir con toda la familia. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, pulsé un botón del mando. La pantalla LED gigante parpadeó y el pase festivo fue reemplazado por un vídeo grabado desde debajo de la mesa de centro del salón. El sonido retumbó por los altavoces. Esa chica es idiota, se oyó la voz de Carol, escupiendo desprecio. En cuanto nos dé el millón, buscaré una excusa y la echaré. Los bienes están todos a mi nombre.
Se irá sin nada. Luego la voz de Ethan. No te preocupes, mamá. Vanessa está impaciente. Tenemos que deshacernos de esa vaca estéril cuanto antes. Estoy harto de verle la cara miserable. Un jadeo colectivo sacudió al público. La fiesta quedó muerta en silencio. Los invitados miraban la pantalla y luego a los del escenario, con una mezcla de horror y asco. Carol estaba pálida. Vanessa se encogió detrás de Ethan. Yo los observaba derrumbarse, sintiendo no alegría, sino una tristeza profunda por lo monstruosos que eran. El vídeo terminó. Los susurros crecieron hasta convertirse en un rugido de condena. Pero yo no había terminado. Pulsé otra vez. Extractos bancarios llenaron la pantalla, con cada transacción resaltada. Esta es la salvadora de la que hablaba mi marido, anuncié, con la voz temblando de emoción. Una salvadora que recibía $100.000 al mes en gastos de vida desde la cuenta de nuestra empresa. Una salvadora que recibió una transferencia de $200.000 como entrada para un apartamento la misma semana en la que yo tuve que vender mis joyas de boda para mantener el negocio a flote. Señalé un concepto marcado en rojo. Transferencia coche para menos de 3 kilómetros. Este era mi dinero, mis noches sin dormir, mis comidas saltadas, y lo usaron para financiar su aventura. Me giré hacia Carol. Mamá, ¿recuerdas cuando mi propia madre necesitó una operación y le pedí a Ethan $500 para la factura del hospital? Dijo que la empresa estaba arruinada. Ese mismo día, transfirió $5.000 a Vanessa para un día de spa. ¿Dónde estaba tu conciencia? Un hombre mayor entre el público, un tío abuelo, se levantó temblando de rabia. Esto es una vergüenza. Esta familia fingiendo ser tan recta, y está podrida hasta la médula. Ethan se quedó congelado, con el sudor chorreándole por la cara. Vanessa parecía a punto de desmayarse. Pulsé el mando por última vez. En la pantalla apareció el resultado de una prueba de ADN. Yo había contratado a un investigador privado, y había conseguido muestras. La conclusión era innegable. Probabilidad de paternidad del 99,99%. A su lado, aparecieron capturas de los mensajes del móvil desechable. No te preocupes, bebé, leí en voz alta. En cuanto le saquemos el último millón, la echaré. No tiene sentido alimentar a una gallina que no pone huevos. Esa frase golpeó a Carol como un puñetazo. La mujer que presumía de devota quedaba expuesta como una hipócrita. ¿Me llamáis estéril?, grité, ahora sí, con lágrimas cayendo sin freno. ¿Pero alguna vez os habéis preguntado por qué? Tuve 2 abortos espontáneos por exceso de trabajo y estrés, intentando construir esta empresa, esta familia. Y vuestra respuesta fue que mi marido buscara otro vientre, y luego humillarme con él. El impacto fue demasiado para Carol. Se llevó la mano al pecho, los ojos se le fueron hacia atrás y se desplomó. Esta vez no era teatro. Era un derrame cerebral masivo. La fiesta se convirtió en un caos. Los invitados empezaron a marcharse en masa, algunos incluso tirando mesas de una patada, asqueados. Yo me quedé de pie en el escenario destrozado, viéndolos ahogarse en la suciedad que ellos mismos habían creado. Y por primera vez en años, sentí una liberación, como si me hubieran quitado un peso enorme del alma. En medio de ese caos, di mi golpe final, el más devastador. Cambié la diapositiva de la pantalla LED una última vez. Aparecieron 2 escrituras de propiedad, ampliadas para que todos las vieran. Señoras y señores, dije, con la voz cortando el ruido. Esta es nuestra casa familiar y una propiedad de vacaciones que compré con mis propios ahorros. Hace 3 meses, Ethan me engañó para que firmara lo que yo creía que eran documentos de un préstamo para el negocio. En realidad era una escritura de cesión, transfiriendo la titularidad de todo a su madre. Señalé el nombre en la pantalla. Propietaria, Carol Miller. Su plan era dejarme sin hogar y sin un centavo. Pero se olvidaron de una cosa. Reproduje el último clip de audio. La voz engreída de Vanessa retumbó bajo la carpa. Los bienes ya están todos a nombre de su madre. Y ese millón también está en sus manos. Tú no tienes nada.
Tú solo eras la gallina de los huevos de oro. Nosotras tenemos los huevos. Y ahora toca cocinar a la gallina. La desfachatez hizo estallar de furia a la gente que aún quedaba. Un plato salió volando desde el público y se hizo añicos a los pies de Ethan. Luego cayeron latas de cerveza y comida. ¡Ladrones! ¡Basura!, gritaban. Vanessa chilló aterrorizada. Ethan intentó cubrirla. Carol seguía en el suelo, balbuceando incoherencias. Entonces, el aullido de las sirenas de policía se hizo más fuerte. Las lonas de la carpa se abrieron y mi abogado, Leo, entró acompañado de 2 agentes uniformados. Subió al escenario con paso firme, sosteniendo un expediente grueso. «Soy Leo Martínez, asesor legal de la señorita Clara Evans», anunció, imponiendo silencio con la voz. «Estoy aquí con agentes de la autoridad para notificar una orden judicial». Alzó un documento con un sello oficial. «Esta es una medida cautelar de urgencia que congela todos los bienes, cuentas bancarias y propiedades registradas a nombre de Carol Miller y Ethan Miller, mientras se investiga una transferencia fraudulenta y una conspiración para cometer fraude». A Ethan se le doblaron las piernas. «¿Congelar? No podéis hacer eso», balbuceó. «La ley sí puede», respondió Leo con dureza. «Tenemos pruebas irrefutables de que tú y tu madre conspirasteis para transferir de forma ilegal bienes matrimoniales». Los agentes se acercaron para tomar declaración a Ethan y a Carol. Ver los uniformes fue la gota final para Carol. Se le abrieron los ojos. Un sonido burbujeante le salió de los labios y empezó a convulsionar. Esta vez era real. Los paramédicos, llamados por el alboroto, ahora sí tenían un paciente de verdad. Mientras sacaban a Carol en camilla, con su vestido rojo chillón manchado y rasgado, la policía se llevaba a Ethan para interrogarlo, con las manos esposadas a la espalda, un final humillante para su reinado de engaños. Vanessa, al ver que su gallina de los huevos de oro se había acabado, intentó escabullirse por detrás, pero mis tías la acorralaron. «¿A dónde crees que vas?», le espetó una, agarrándola del brazo. «Destruyes una familia y crees que puedes irte como si nada». Vanessa rompió a llorar, sin arrogancia. «Por favor, dejadme ir», suplicó, cayendo de rodillas. Fue Ethan. Él me sedujo. «Estoy embarazada. Tened piedad». Yo me acerqué y la miré desde arriba. «Tú no tuviste piedad cuando planeabas quitarme todo. El bebé es inocente, pero tener una madre como tú es su mayor desgracia». Pedí a mis familiares que se aseguraran de que no se fuera antes de que la policía hablara con ella. Luego entré en silencio y preparé una bolsa pequeña. La casa, que antes fue un hogar, ahora se sentía como una tumba fría y contaminada. Salí por la puerta principal. El sol de la tarde se estaba poniendo, proyectando una sombra larga y solitaria detrás de mí. Sí, había destruido una familia, pero era una demolición necesaria para construir mi vida sobre una base de verdad. 3 días después, Ethan salió bajo fianza. Apareció en casa de mis padres en mitad de un aguacero, hecho un desastre. Se arrodilló en el barro fuera de la verja, gritando mi nombre. «Clara, me equivoqué. Por favor, perdóname». Ella me hechizó. Mi madre me obligó. «Yo te sigo queriendo». Salí con un paraguas y me planté delante de él. El amor que una vez sentí había desaparecido, reemplazado por un asco frío. «Levántate, Ethan. No ensucies la entrada de mis padres», dije. «¿Te obligaron? ¿Quién me engañó para que firmara nuestra casa? ¿Quién me llamó una gallina que no pone huevos? ¿Quién le transfirió mi dinero a su amante? Soy basura», sollozó, mezclándose la lluvia con las lágrimas en su cara hundida. «Pero mi madre está paralizada. La empresa está en bancarrota. Lo he perdido todo. Por lo que vivimos juntos, deja la demanda. Te trataré como a una reina. Lo juro». Seguía sin entenderlo. No estaba arrepentido de hacerme daño. Estaba arrepentido de que lo pillaran. «Lo nuestro terminó el día que la metiste en nuestras vidas», dije, con la voz de hielo. «Los papeles del divorcio ya están presentados. El juez repartirá los bienes. Ahora somos extraños».
No vuelvas aquí nunca. Me giré y entré, dejándolo de rodillas bajo la lluvia. Mi padre, ya incapaz de contenerse, agarró una escoba y salió corriendo, dándole escobazos. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, parásito desagradecido! Ethan salió huyendo como un perro apaleado. El sonido de la lluvia en el tejado parecía un aplauso. Los rumores de lo que pasó después me llegaron por antiguos vecinos. Ethan esperaba que Vanessa, embarazada de su preciado heredero, se quedara a su lado. Se equivocó. Fue al hospital donde Carol se recuperaba y le rogó a Vanessa dinero para pagar las facturas médicas. ¿Dinero?, chilló ella en medio de la sala. ¿Estás loco? Mi dinero es para mi bebé, no para mantener a tu familia arruinada. Ese dinero era el pago por mi juventud, por ser tu vientre de alquiler. Ahora que no vales nada, ¿pretendes que me hunda contigo? Ni hablar. Si no hay dinero, no voy a tener este bebé. Carol, paralizada en la cama, lo escuchó todo. Lágrimas silenciosas de arrepentimiento corriéndole por la cara. Cuando Ethan intentó agarrar a Vanessa, ella le arañó la cara, y tuvieron que separarlos los de seguridad. Su gran historia de amor, sin la base del dinero, no era más que codicia fea y transaccional. El día que fuimos al juzgado, el cielo estaba gris, miserable. Yo entré segura y serena con Leo a mi lado. Ethan estaba encorvado, derrotado. El juez fue rápido. La transferencia fraudulenta de las propiedades quedó anulada. Por la falta matrimonial grave de Ethan, me concedieron el 70% de los bienes totales. Ethan se quedó con las deudas inútiles del terreno fuera de la ciudad y una montaña de gastos legales. Con el decreto de divorcio en la mano, salí del juzgado al aire fresco, lavado por la lluvia, de la libertad. El sol empezaba a romper las nubes. Mi pasado se había acabado. Ha pasado un año. Mi vida encontró un ritmo tranquilo. Las noticias sobre mi antigua familia son un epílogo trágico. La empresa de Ethan quebró. Ahora conduce para Uber para llegar a fin de mes. Después de dar a luz a un hijo, Vanessa, al ver que no había futuro con un pobre desgraciado, abandonó al bebé con los Miller y se fue con otro hombre rico. El preciado nieto por el que Carol lo sacrificó todo se convirtió en la carga irónica final. Paralizada e incontinente, ahora vive con Ethan en un piso pequeño y miserable, obligada a escuchar el llanto de un bebé al que no puede cuidar y las maldiciones borrachas del hijo al que arruinó. Es un infierno creado por ellos mismos. Con el dinero que recuperé con justicia, abrí una pequeña floristería a la que llamé Serenity Blooms. La vida es simple ahora, llena del aroma de rosas y la alegría silenciosa de crear belleza. Mis días son tranquilos. El sol brilla. Mientras colocaba un cubo de margaritas fuera de mi tienda, lo vi al otro lado de la calle. Ethan, con una camiseta gastada de conductor de plataforma. Se veía demacrado, roto. Estaba detrás de un árbol, solo mirándome. Dio medio paso hacia adelante, luego se detuvo, frenado por un muro de vergüenza. Le sostuve la mirada, sintiendo no odio ni triunfo, sino una calma extraña, distante. Era un desconocido de otra vida. Los perdoné, no porque lo merecieran, sino porque yo merecía paz. Ethan se giró y se alejó arrastrando los pies, desapareciendo entre la gente del mediodía. Yo volví a mis flores, respiré hondo ese aire perfumado y sonreí cuando sonó la campanilla de la puerta de mi tienda, anunciando un nuevo cliente, un nuevo día, una nueva vida, plantada y cuidada por mis propias manos.